El libro de Génesis, capítulo 15, es el primer libro de la Biblia. Está antes de Éxodo. No, es que puede haber alguien que no sepa, ¿verdad? Sí, dijo el gabacho, we never know. ¿Me entiendes? ¿Lo tiene? Quiero que busque el versículo versículo 9. Vamos a irnos al versículo 9. Génesis capítulo 15, versículo 9. La palabra del Señor dice así. Escuche esta narración de la palabra. Y el Señor le dijo: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero, perdón, iba a decir camello, carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. 10. Entonces Abraham le presentó a todos estos animales y los mató. Luego partió a cada uno por mitad, puso la mitad de un lado al lado del otro. Sin embargo, no partió las aves por mitad. 11. Algunos buitres se lanzaban en picada para comerse los animales muertos, pero Abraham los espantó. Diga conmigo, los espantó. Otra vez, los espantó. Padre, hoy queremos darte gracias por esta palabra que hoy vas a poner en el corazón de tu iglesia. Señor, has tratado conmigo, has puesto, Señor Padre, una expectativa de esta palabra, Señor, y hoy queremos compartirla, Señor, para alguien que pueda estar escuchando, Señor, y conectado en esta hora. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El mensaje de hoy se titula: no te des el lujo de perder. No te des el lujo de perder. No te des el lujo de perder. Pregunto en esta mañana: ¿alguien ha perdido algo importante en su vida? Aparte de un ser querido, aparte de un familiar, algo material. Lo voy a poner material. ¿Alguien ha perdido algo material que a usted le dolió? Norma, ¿qué es lo que perdiste? Su casa. Imagínese estando en Pandale. Tuvo que perder la casa por X razones, pero duele. Gracias a Dios que hoy tienes otra casita. Alguien más, hermana Judith, ¿qué ha perdido material? Uno de a 5. Muy importante. Algún novio o algo. No. Pero ven, imagínense. ¿Alguien más que haya perdido algo importante material? Hermana Ivonne, casa. Imagínense saber uno que tiene una casita y de repente la tienes que dejar ir. ¿Alguien ha perdido algo material? ¿Alguien más? Vamos. Un carro, imagínense. ¿Cómo duele, no? Esos momentos de que yo no quería, tuve que dejarlo ir. Yo recuerdo cuando en la ciudad de Bell había la policía, de esos policías malísimos, ¿no? Que son racistas. No podía traer un carro viejito porque rápido lo paraban. Yo perdí 3 carros. Un día lo hice mal porque decidí traer un carro con placas de Tijuana. Y el policía me paró y me dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Le digo: es que traigo placas de Tijuana. ¿Sabías que esas placas ya no existen? A veces pierdes cosas, ¿me tienes? Por ti mismo, sí, pero a lo que quiero llegar es: ¿cuánto nosotros hemos perdido cosas que en un momento nos ha dolido? ¿Me entiendes? Dijimos: wow, como decían los hermanos, perder una casa no es cualquier cosa. Perder un carro, ¿me tienes? No es cualquier cosa. Si era el único, imagínense. Yo creo que sabes que me paró la policía apenas iba a entrar a la lavandería, cuando tuve que agarrar todas mis cosas, agarrar un carrito y regresarme otra vez. Se siente tan feo. Cada uno de nosotros en algún momento hemos perdido algo. Hemos perdido algo, Bettina, y dice uno: ¿cuántos han perdido dinero? Es que como, ¿dónde está?
está? Y llamas a dos, tres personas. No está por ahí. No. Recuerdo que una persona llegó a la casa a hacer un trabajo y le dimos lo que le íbamos a pagar y le dimos un poco más de extra de dinero. Y dice, gracias. Cuando me llama a la media hora me dice, disculpe, no estará por ahí mi dinero, sabe que no lo encuentro. Este hombre estaba tan triste, tan angustiado, tan frustrado, saber que ese dinero se lo iba a llevar porque iba a ir a El Salvador esa semana de vacaciones. Un dinerito es dinero. Y uno dice, wow, todos nosotros en algún momento hemos perdido algo. Pero esta palabra hoy nos va a hablar de la parte que nosotros tenemos que preocuparnos, ¿me entiendes? De no darnos el lujo de perder. Hay cosas que tú tienes tan asegurada que solo tú te puedes dar el lujo de perderlas. Aunque gente te la quiera quitar, tú tienes el dominio, tú tienes la autoridad, tú tienes la última decisión en que alguien te lo quiere quitar. Eso es lo que hoy queremos hablar. Una palabra que no te des el lujo de perder, aun cuando tú tienes la última palabra de darlo o no darlo. Esto es lo que hoy queremos, ¿me tienes? Transmitir a tu corazón, a cada uno de aquellos que están, ¿me tienes? Hoy conectados. Mientras leía este pasaje, iglesia, me puse a pensar lo difícil ¿me entiendes? Perder, ¿me tienes? Algo. Y por ejemplo, yo escribí aquí herencia. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento les van a dar alguna herencia, pero imagínense que usted tenga una herencia y de repente la pierda. Y usted dice, por fin voy a ser rico, y pierde una herencia. Yo me puse a pensar mientras meditaba en esto, qué tan difícil es perder cosas, ¿me entiendes? Que para nosotros nos son de mucha ayuda o mucho interés. Pero ¿me entiendes? Esta escritura nos manda a prepararnos para que nosotros podamos estar, ¿me entiendes? Siempre listos y con la última palabra que la autoridad de la palabra del Señor nos ha dado, para no perder aquello que Dios nos ha entregado. La historia habla dos cosas y nos enseña dos cosas muy importantes aquí que queremos hablar hoy en esta tarde. La Biblia nos enseña dos cosas, Betines, que Dios quiere hacer con Abraham. Los versículos anteriores, si usted lo lee en su casa, no lo va a leer ahorita porque sepas que pero la escritura nos enseña que Abraham recibe una promesa de Dios. Y Dios hace un pacto con Abraham. Y Dios le dice, te haré, me tienes, un hombre de padre de multitudes. Serás un hombre, me tienes, con muchas posesiones. Serás próspero en todo. Y Abraham le dice a Dios, le dice, ¿y quién irá a recibir esa herencia si no tengo hijos? ¿Tú no me has dado hijos? Y Abraham le hace esa propuesta a Dios. Tú me quieres dar, está bien, pero ¿a quién voy a heredar lo que tú me vas a dar si no me has dado hijo? Dios viene y entonces en el versículo 9 viene una palabra muy poderosa de parte de Dios, que quiero que en esta hora nosotros podamos, ¿me entiendes?, atesorarla en nuestro corazón. La primera cosa que sucede y que Dios hace para mostrarle que Dios es veraz, que Dios es fiel, le hace a Abraham traer animales para sacrificar. Y la primera cosa que hace es que prepara el sacrificio. Note esto es interesante. Dios le pide a Abraham que traiga unos animales. Y note esto, cada uno de ellos tenía 3 años de edad. 3 años de edad. Esto es muy, muy importante para nosotros. 3 años de edad. ¿Qué significa eso? ¿Qué simboliza esto? Que Jesús, después de los 3 años, sería el sacrificio perfecto para la humanidad. Note lo que está viendo, un contraste entre Abraham, un pacto. Por eso dice que es el pacto nuevo. ¿Cuál es el pacto nuevo? El pacto de Cristo. El pacto que había hecho con Abraham, lo había hecho para cumplir una palabra, que generaciones alcanzarían esa promesa. Pero Dios le dice, tráeme animales de 3 años, que simbolizarían la vida de Jesús en su ministerio. Que después de 3 años, ¿me entiendes?, Jesús entregaría a un ministerio, a un sacrificio, y daría vida eterna a la humanidad.
Está relacionando un pacto. Y esto me llamó la atención, porque los animales, note esto, estaban partidos a la mitad. Un lado al lado de Jesús o de Dios y un lado al lado de Abraham. Las partes partían porque tenía que ver con la responsabilidad del pacto. Si yo vengo y hago un pacto con alguno de ustedes, un compromiso, necesito cumplir mi parte. Y usted necesita cumplir su parte. Esa es la palabra. Antes, hoy se firma un papel para que pueda cumplirse todo. Antes era una palabra, un apretón de manos. Había una palabra más fiel en aquellos tiempos. Hoy tiene que haber un papel. Pero Dios le hace traer a Abraham, una clase de sacrificio para poderle, dejarle saber que Dios no está mintiendo en lo que le está prometiendo. Que Dios no está, jugando con las emociones, de Abraham, sino que le dice: voy a mostrarte que de lo que yo te estoy diciendo es verdad. Y lo hace traer animales, los parte a la mitad. Ahora, la ley hacía esto, que cualquiera que no cumpliere la palabra o el pacto tendría que ser muerto como esos animales. Así era la ley. La ley era que si no se cumplía mi parte de pacto, yo tendría que morir como partieron esos animales. Lo que Jesús le estaba diciendo a Abraham, está diciendo: si tú ves eso, quiero que sepas que sí voy a cumplir mi parte. Pero también está poniendo responsabilidad en la parte de Abraham. Abraham también tenía que cumplir su parte. ¿Sabes cuál es el pecado de omisión? Para los que no saben, ¿cuál es el pecado de omisión? Para los que no saben, ¿cuál es el pecado de omisión? Sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Ese es el pecado de omisión. Por eso la palabra dice: si le has prometido a Dios algo, no tardes en cumplirlo, porque se te toma como pecado. Porque si Dios te ha prometido algo, de seguro lo vas a recibir. De seguro lo vas a recibir. Miren, en el caminar, cuántas personas, miles y miles de personas en el tiempo de Jesús y en el tiempo nuestro, cuántas veces le hemos prometido a Dios y le hemos quedado mal. Mas sin embargo, Dios cumple su parte. Le pediste un milagro y Él te lo dio. Y Dios dice: bueno, espero tu parte. Hicimos un pacto, así que espero tu parte. Y tú dices: ay, se me olvidó. Pero quiero que usted note esto: la parte que todavía tú no le has dado tiene que ver, con muchas cosas que se han frenado. Y esto lo predicaba mi hermano Jonathan la otra vez. Hay cosas que se frenan porque yo no he cumplido mi parte. Dios ya cumplió la suya. Y Dios espera que nosotros podamos cumplir la parte. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la gran promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso es importante, no te des el lujo de perder. Porque Dios nunca pierde. El que pierde somos nosotros cuando no cumplimos la parte del pacto, la parte de la promesa. Cuando nosotros le dijimos: Señor, bendíceme, tú sabes que Dios, y te voy a servir. Y Dios dice: ok. ¿Sabes cuál es lo bueno de Dios? Es que Dios nos cree. Eso es lo bonito de Dios, que cuando tú le dices a Dios: Señor, si tú haces esto, yo te voy a servir. Y Dios dice: yeah, yo lo hago, porque Dios es veraz en su esencia. Dios es verdad en su esencia. Y cuando tú le pides algo y sabe que lo puede hacer, te lo da. Pero cuando Él ve que no lo cumples, entonces Él dice: ¿qué pasó? Te vi tan emocionado que pensé que ibas a cumplir con tu parte. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de Dios? Que Dios sigue esperándonos. Sigue esperándonos. Sigue esperándonos. No te tardes mucho solamente, porque puede que te agarre la tarde y no. Dios no quiere eso. Él prepara el sacrificio. Abraham hace lo que Dios le ha pedido y empieza a crear el sacrificio. ¿Qué significa entonces esa parte para nosotros? Creerle a Dios. Cuando Abraham va, mata a los animales, los parte, los trae y los pone delante de Dios y de Él, le está creyendo a una promesa. Eso es bonito, cuando Dios encuentra algo de nosotros que nosotros podamos creerle. A veces creerle a Dios no es de gente
Ay, me tienes normal. A veces creerle a Dios es de gente loca, como decíamos la otra vez. Porque para creerle a Dios no necesitas razonamiento aquí, necesitas fe aquí. Para poder me tienes, ay Señor, será. Y el será nunca te va a llegar ¿cómo se dice? El 20, no te va a caer el 20. Pero cuando lo practicas aquí en tu fe, le dices, Señor, lo voy a hacer. Vas por eso, preparas el sacrificio, preparas lo que Dios te ha pedido contigo y empiezas a crear, ¿me tienes? Un pacto con Dios. Dios todavía, iglesia, yo no sé si se sabía, pero Dios todavía en este tiempo quiere y desea seguir haciendo pactos con la iglesia, compromisos con la iglesia. Cuando tú te casaste dijiste, yo me tiene lo malo en la lágrima, ¿sí? Y de repente llega la suegra y que no, esto no cabía ahí, ¿me entiendes? Pero hay estos momentos que la vida, ¿me entiendes? Con Cristo tiene que ver con parte de lo que yo voy a obedecer para creer en una promesa. ¿Cuántos sabían que cada uno de nosotros tenemos una promesa de Dios? No solo la del cielo, sino hay una bendición preparada para ti en la tierra. Pero para poder provocar esos momentos hay que creerle a Dios. Y si Dios te dice que traigas un animal muerto, partido, no literal, por lógico, pero si hoy te dijera Dios y te pidiera algo, y si le crees con la fe, no con la mente, estoy seguro que lo harías. El problema es que mucha gente todavía sigue pensando acá. Le quiere creer a Dios con esto. Y la mente, ¿me tienes? No puede controlar algo que el Espíritu quiere hacer. Por eso es necesario practicar la fe. Pero es que no tiene sentido que Dios me pida esto. Pero ¿para qué Dios me está pidiendo esto? Y si le crees a Dios, inténtalo, solo hazlo y verás cómo es que Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Cristo enseña también y le dice a Abraham, así como estos animales de 3 años, llegaré un día, ¿me tienes? O mi hijo llegará un día a morir, ¿me tienes? En ese 3er año. Jesús tuvo un ministerio de 3 años en la tierra. Su ministerio duró 3 años en la tierra. Y el 3er año, ¿me tienes? Él tuvo que darse por nosotros y darnos vida eterna. Él fue el pacto nuevo para la humanidad. Pero aquí estamos hablando del pacto con Abraham, de que él iba a cumplir esa parte. Y me llama la atención porque dijimos hace un momento, si los animales estaban partidos por mitad, un lado de él y un lado de Dios, quería decir que ambas partes tenían que tomar un sacrificio o obediencia o responsabilidad en lo que estaban haciendo, tanto Dios como Abraham. Y Abraham necesitaba entender que para poder tener esa promesa tenía que empezar a practicar esa parte. Pero también me llama la atención lo que habla y dice que trajo unas aves, una tórtola y un pichón de paloma. Pero lo que me llamó mucho la atención es que la Biblia dice que no las mató. A esas no las partió, esas las dejó vivo. Entonces yo empecé a indagar y dije, espérate, aquí hay algo muy importante que tenemos que ver. Y encontré, estudiando la palabra, ¿por qué es que no mató a esas palomas? Ahora lo voy a decir de esta manera: porque ellas representaban a Jesús adelante como un sacrificio. Hebreos 10:5. Si alguien me lo puede buscar, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 7. El libro de Hebreos 11, 5 al 7. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Quien lo tenga. Capítulo 10, versículo 5 al 7. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones, por el pecado no te agradó. Otra vez, hermana, al principio, por favor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Note esto, está hablando de un holocausto, está hablando de un sacrificio. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Está hablando, me tiene Jesús. La paloma representaba que todavía no era tiempo para morir, pero la paloma representaba que Jesús sería el nuevo pacto para la humanidad. Eso es lo que me tienes bien a enseñar la palabra. Pero también en Levíticos 14:22 encuentro una palabra que me llama la atención. Y es que la paloma, me tienes, o la tórtola en ese caso, me tienes, representaba, según me tienes esos momentos, los recursos que se usaba para una ofrenda, me tienes, para perdón de pecado. El holocausto que se hacía con la paloma era para representar, me tienes, un pecado. Y esto bastante me llamó la atención, porque en ese holocausto que se da representa a Jesús, ¿me entiendes?, muriendo por nosotros. Solo quiero dar un poco de información para que podamos seguir adelante y saber el por qué se estaba dando un sacrificio y qué simbolizaba lo que Abraham, ¿me entiendes?, estaba haciendo. Porque a veces vemos animales muertos con sangre, con las tripas ya quitadas y todo eso. Pero todo lo que deja la Biblia tiene un simbolismo. Todo lo que la Biblia deja tiene un porqué. Y aprendimos entonces, estamos aprendiendo que los animales representaban el pacto, la responsabilidad de ambas partes. Antes de pasar a lo siguiente, digo entonces, tú tienes como iglesia una responsabilidad de guardar lo que se te ha dado. Tú te das el lujo de perderlo, o tú te das el lujo de no perderlo. ¿Por qué gente pierde el estar en una iglesia? Porque el diablo los presionó. Porque ellos mismos se dieron el lujo de perder. Yo soy muy competitivo. ¿Verdad, hermana Ivonne? Cuando tú me haces jugar algo y yo no gano, yo necesito salir ganando de ese lugar. Yo soy muy competitivo en esa cosa, en eso. Si tú me vas a llevar a jugar fútbol y yo no he hecho gol, yo quiero que se extienda un poco más de tiempo para yo echar gol. Es que soy muy competitivo en esa parte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ayer estábamos jugando, tienes ahí con los hermanos GPS, unas bolas que se caen. Y lo bueno que no amanecí todo torcido, pero pude ganar. Pero tú te das el lujo, yo me doy el lujo de perder del pacto que Dios ha hecho con nosotros, de la promesa que Dios ha hecho con nosotros. Por eso hay mucho cristiano en la iglesia que ha dejado de hacer su parte, ha dejado de comprometerse con Dios, ha dejado, me tienes, de dar votos con Dios. Mira, hay gente que dice, volví, me tienes, a la iglesia. Pero ¿será que te tienes que reconciliar con Dios? A lo mejor te tienes que reconciliar con Dios, porque allá afuera a lo mejor estuviste bebiendo, estuviste en el party, estuviste y entras a la iglesia como si nada, para ver si Dios te perdona o Dios te abraza. Sí, te está esperando como buen padre, pero como buen hijo, cuando no sé si a usted le ha tocado a sus hijos cuando hacen algo malo. Papá, sorry. Mamá, I'm sorry, perdóname. Y usted dice, no, vete de aquí, yo no te perdono. No, usted como padre dice, te perdono, pero no lo hagas, por favor. ¿Ya? Dios hace lo mismo, pero Dios espera de nosotros una reconciliación. Por eso hay mucha gente entrando hoy a la iglesia sin tener el sentido o el deseo de reconciliarse con Dios. Por eso está la historia del hijo pródigo. Nosotros nos damos el lujo, iglesia, de perder la herencia o no perder la herencia. El hijo pródigo se dio el lujo de perderla, hasta que volvió en sí, reconoció que el Padre era el único en su salvación, en su socorro. Nosotros somos iguales, no podemos darnos el lujo de perder una promesa que Dios ha hecho para nosotros. Mire, yo he creído esto: ni el diablo ni Dios te fuerza a hacer algo. Tú te comprometiste con Dios un día cuando Dios hizo un pacto contigo.
Tú lo hiciste, nadie te torció la mano, nadie te dijo si no lo haces te va a ir mal. No, tú nació en tu corazón. No le dijo a Abraham, tú me quieres dar herencia a Dios, pero ni hijo tengo. Ok, entonces vamos a hacer algo, le dijo Dios, para que creas lo que yo quiero hacer contigo. Trae esos animales. Dios quería afirmar esa palabra, y no con palabras, sino con hechos. Que Abraham viera la parte, me tienes, de esos animales. Y digo, uy, si no lo hago, así me va a ir. Porque esa era la ley. Mas sin embargo, hoy en la gracia no nos va mal. Pero hay un Padre tan paciente que nos espera. Pacientemente me tiene, nos espera, diciendo, a ver cuándo cumples tu parte. Todo creyente hemos fallado en una promesa a Dios. Yo recuerdo en esos momentos de joven, que en la presencia de Dios llorando, Señor, te amo, mamá, papito, te amo, y todo así, ay, mamá, te amo. Y a los 2 días yo le estaba fallando a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos cristianos están sentados hoy en una silla, en una iglesia, que le están diciendo a Dios, tú sabes que te quiero amar, Señor, pero somos faltos en cumplir nuestra parte? Hasta que llegas a madurar y creer que necesitas cumplir, me tienes tu parte, Dios empieza a funcionar en lo que te dijo. Hay cosas que se detienen en iglesia y no se pueden detener simplemente porque nosotros tengamos miedo de hacer nuestra parte. No podemos darnos el lujo de perder. Mire lo que encontré sobre la tórtola. En la Biblia, la tórtola tiene un símbolo de pureza, de ofrenda. Y es una ave, y esto me encantó, por eso lo escribí. La tórtola es una ave, es una de las únicas aves que hay que son monógamas. ¿Sí? Es la única ave que no es infiel. La tórtola es una de las aves que es fiel toda la vida. ¿Se da cuenta? ¿Con quién estamos haciendo el pacto? Porque la tórtola representa a Cristo. Y esa paloma o esa ave que es, ¿me entiendes?, monógama, es aquella persona que no se mete con otras parejas, que no se mete con otras aves, otra, ¿cómo se dice?, clase de palomas a su alrededor, sino que es fiel. Representa a Cristo. Esta ave representa lo que nosotros debemos de creer, que si Dios quiere hacer un pacto con nosotros, hay alguien que permanecerá fiel siempre, y que tenemos que aprovechar esa fidelidad. Tenemos que aprovechar esa fidelidad. A veces creemos que Dios puede convertirse en un amuleto. Iglesia, Cristo no es amuleto. Cristo no es aspirina. Hay gente que quiere usar a Cristo como aspirina. Ay, Señor, ayúdame. Y cuando pasa el dolor, ya caminas como quieres caminar, andas como quieres andar. Pero vuelve el dolor y, ay, Señor, por favor. Y no, Dios, Cristo no es aspirina. No uses a Cristo como aspirina. Cristo es el fiel, me tienes, verdadero, que ha venido para querer cumplir cosas, me tienes, en nuestra vida. A veces te preguntas, ¿por qué Dios me está pasando cosas? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué el enemigo me ataca a mí y no ataca al pastor? No es que el diablo te esté atacando. Es que hay parte de tu vida, me tienes, de tu pacto que no has cumplido. Y hay cosas que se han detenido, me tienes, a causa de no darnos el lujo, me tienes, de ganar. Al contrario, estamos dándonos el lujo de perder muchas cosas. Y no puedes darte el lujo como hijo de Dios, me tienes, perder momentos con Cristo. No te puedes dar el lujo. Por eso, pastora, me decía unas cosas ahorita. A veces es necesario como pastor, como cabeza de hogar, sentarme y no levantar la voz, sino momentos dados con autoridad. Dejarle saber a quien amo, a quien quiero cuidar. Cristo hace lo mismo. Muchas veces trae una palabra que no te regaña, sino que te está diciendo con autoridad: hijo, hija, yo necesito, me tienes, que tú seas parte del pacto que un día hicimos tú y yo.
Eso es lo que Dios anhela. Dios no viene a regañar a nadie. Dios no viene a castigar a nadie porque no me tiene. No, Dios viene a exhortarte en el sentido de amor y decirte: hijo, hija, yo necesito que tú vivas lo que has creído. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Dios le dijo a Abraham: yo te haré padre de multitudes. Y Dios es fiel para cumplirlo. Pero ¿qué si Abraham no lo cumplía? La segunda cosa que veo es cuando se entregó el sacrificio. Esto es bastante interesante. Y que por momentos dados se emociona porque uno ve una fotografía, una imagen. Abraham en ese momento no ha sido cambiado de nombre. Todavía tiene Abraham, que es padre solamente. Cuando le cambia el nombre de Abraham o Abraham, es padre de multitudes. Pero todavía ahí él es padre, no de multitudes, pero ya se le había dado una palabra, ¿sí? Ahora me tienes unas aves. Ahí tiene una ofrenda. Pero la Biblia me enseña, y aquí viene lo interesante de la cual el mensaje es: no te des el lujo de perder. Y es que la Biblia habla y que mientras él tiene la ofrenda, ¿quién se aparece en los cielos, en el aire? Los buitres, las aves rapiñas, que están, me tienes, preparadas para comerse a los animales que estaban ahí. Ahora pregunto, porque es el mensaje que todos ya tomamos ahora, ya agarramos la onda, ¿verdad? ¿Qué si entonces los buitres hubieran comido los animales? ¿Qué hubiera pasado? No se completa la promesa. No hay. Predica. ¿Sí? No se da la promesa. Porque para poder cumplirse la promesa y dar el sacrificio, tenían que estar los animales ahí, quemarlos. Pero si los animales se lo comían, ¿dónde estaba la ofrenda? ¿Dónde estaba el sacrificio? Ya no había. Ahora, las aves rapiñas representaban, los demonios, o representan los demonios en el ambiente espiritual. Mira la ley hasta donde llegaba. Si la rapiña solamente con que separara en el animal era impuro, ya no servía. Tenían que matar otro animal, ponerlo ahí, y eso no es un ratito, ¿verdad? Pero la ave, solo con pararse, la carne ya no servía. Así era la ley. Porque la ave rapiña para ellos representaba un animal impuro, inmundo. Pero cuando eso pasa, y Abraham, mientras está teniendo ese contacto con Dios, ese pacto con Dios, y él está emocionado por lo que viene, porque ahora ya no iba a ser solo él y solo su esposa Sara, ¿me entiendes? Porque aún ni Sara se le había cambiado el nombre. Pero ese momento llega y empiezan las aves a quererse comer la carne. Y cuando dice que llegaba, y esto me encanta porque esta versión dice que se iban en picada. Estaban decididas estas aves rapiñas ¿a qué? A comerse la carne. Pero ¿qué es lo que hacía Abraham? ¿Y usted cree que Abraham le decía shh, shh, shh? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo se imagina que Abraham hacía eso? ¡Ay! 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 O se agarraba piedras. ¡Ay! ¿Con tal de qué? Con tal de hacerme tiene esos momentos. Cuando Abraham estaba, él sabía que la responsabilidad no era de Dios cuidar los animales muertos, era de él cuidar la promesa, ¿me entiendes? Que Dios estaba haciendo con él en ese momento. Miren la importancia que es para nosotros como iglesia cuidar las promesas que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que no se cumplen, no porque Dios no quiera, es que hemos descuidado, ¿me entiendes? Lo que Dios nos ha mandado a hacer, y en vez de estar espantando, ¿me entiendes? Las aves rapiñas, hemos, ¿me entiendes? Descuidado nuestra vida preocupándonos en otra cosa. Y yo quiero dejarte saber, si no lo sabías, pero si hay alguien tan astuto para deshacerte a ti o descuidarme, tienes tu visión, es el diablo. Él te entretiene así
Porque Él es bueno para poder meter que nosotros empezamos a descuidarnos, entretenernos. Y no podemos dar el lujo de perder. Abraham sabía que no podía dejar que, no es que no la mordieran solamente, sino que la tocaran la carne. Cuando el diablo deja, o nosotros dejamos que los demonios empiecen a entrar a nuestra casa, abrimos puertas y el diablo empieza a entrar. Y sabe que el diablo, Apocalipsis dice, habla y dice: he aquí toco la puerta. Pero el diablo no toca la puerta. El diablo está viendo a ver qué horas la dejas medio abierta y vamos. Entra por la ventana, entra por el garage, entra por donde tú lo dejes entrar. Él entra. Entra como la humedad, dijo él. Tú y yo no tenemos de darnos el lujo de poder, ¿me entiendes?, dejar que esas aves rapiñas, que esos demonios, que esas cosas que el diablo quiere hacer, robar tus bendiciones, puedas perderlas solamente porque no quieres pelear. Pastor, yo quiero que ore por mis familias, yo no aguanto y al otro. Pelea. Confróntate al diablo y dile: ¿sabes qué, diablo? Vuelvo a lo mismo, dile: te equivocaste con quien te metiste. Confróntalo porque no eres tú quien va a vencer, es Cristo quien lo venció en la cruz del Calvario. Pero yo no sé qué hacer. Hermano, vamos a entrar en ayuno. No sé, me estoy quedando malo y no creo que pueda ayunar. Pelea. No te des el lujo de perder lo que Dios, ¿me entiendes?, te está dando. Imagínese si Abraham se hubiera dado el lujo, ¿me entiendes?, de perder la promesa que estaba por hacer. Nunca hubiera alcanzado la promesa, ¿me entiendes?, de ser el padre de multitudes. Es exagerada la promesa de Dios, ¿me entiendes?, para nosotros. Por eso dice la palabra en Apocalipsis que el que venciere hasta el fin, ese recibirá la corona de la vida. Pero ¿qué está hablando? De una palabra que de vencer, de no darse el lujo de perder. Por eso muchos: saca el campeón que traes dentro de ti. ¿Sí? Pero no te puedes dar el lujo de perder algo que Dios, ¿me entiendes?, se está provocando en nosotros. Hay gente que no les gusta cuando uno viene y le dice: hermano, hermana, usted no debe estar haciendo esto, mire. Y ellos no se dan cuenta que lo que Dios está tratando de hacer es que ellos despierten y peleen por sus bendiciones. No, es que el pastor siempre me está diciendo que tengo que orar. No, yo solo lo estoy instando a que lo haga. No es obligación si usted no quiere. Pero si usted sabe que la oración hace espantar demonios, si la oración hace, ¿me entiendes?, que los buitres no lleguen tan cerca, usted lo va a hacer. Usted lo va a hacer. Yo no estoy testado, pero en Santa Clarita pasa mucho eso. Cuando están los incendios de las montañas y la gente está viendo el fuego más cerca de su casa, ellos sacan la manguera, empiezan a regar a todo alrededor de su casa. Ellos tratan de hacer lo que puedan con tal de que su casa no se queme. Imagínense nuestras bendiciones. Imagínense nuestra casa espiritual. Imagínense nuestro diario vivir. ¿Usted sabe cuántas veces el enemigo ha llegado como buitres para robar tu ofrenda? ¿Cuántas veces el enemigo ha venido y ha dicho: por eso la palabra que el Señor da en los evangelios del sembrador es una verdad? El sembrador salió, dice Jesús, y les enseña. La semilla cayó en el camino. ¿Y quién vino y se la robó? Las aves. Y esa semilla se murió. Otra semilla cayó, ¿me entiendes?, en pedregales. Se ahogó. Otras cayeron en espinos y cuando creció los espinos la ahogaron. Por eso esa enseñanza es muy importante para nosotros. Cómo dependemos la parte que Dios ha hecho como promesa para nosotros. La palabra nos manda aún incluso y nos dice: hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hay gente que hoy se preocupa más por las añadiduras que por la salvación misma.
Oh, es que Señor, yo necesito. No, no. Primero buscar el reino de Dios, su justicia, y todo vendrá en añadidura. Todas las cosas que Dios te ha prometido vendrán. Pero cada cuanto tú y yo dependamos, me tienes aquella parte que nos corresponde. Eso es lo que Dios quiere. Pero hoy hay cristianismo, iglesia, que no quiere pelear, que no quiere esforzarse, que no quiere sufrir. Me tienes, porque se puede quebrar. Tú y yo, muchos de nosotros ya pasamos de los 50 años. Ya no somos la generación de vidrio de ahora. Somos gente que aprendimos en el camino a ser fuertes. Y no podemos darnos el lujo de... No, dile al diablo, ¿sabes qué, diablo? Y señálalo. Señálalo. Y dice, no, pues no lo veo, pero en lo espiritual, señálalo. No vas a señalar a tu suegra porque ella no es, pero señálalo. Y dile, diablo, solo quiero dejarte saber que te equivocaste conmigo. Pero hay gente, me tienes, que prefiere salir corriendo. Y ve las aves. Y, no hace que me coman a mí. Si tú te das el lujo de perder lo que Dios te está dando, es responsabilidad tuya. No del pastor, no del líder, no de la iglesia, no del diablo, no, es tuya. Porque yo veo a Abraham y dice, Señor, ayúdame a espantarlas. ¿Por qué crees que Dios deja esa palabra? Para enseñarnos. Dios no era necesidad que los buitres pasaran por ahí si Dios no lo hubiera permitido. Pero Dios lo permite para enseñarle a Abraham y a nosotros hoy que necesitamos defender con fe, y con certeza aquellas cosas que Dios nos ha prometido. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le habló en ese momento? 75 años. ¿Y a los cuántos tuvo, alguien sabe, a los cuántos tuvo a Isaac? A los 100. Imagínese la espera. Pero mientras tú expandas a los buitres, es señal que tú estás creyendo y estás esperando la promesa que Dios te da. Esa es la verdadera razón de nosotros como creyentes. Hay gente que se refugia, ¿me entiendes?, en los líderes. Pastor, mire, pastor, mire, pastor, mire, pastora, mire, pastora. Dice uno, es que Dios no está haciendo el pacto conmigo, lo está haciendo contigo. Porque cuando Dios lo hace conmigo, entonces es mi responsabilidad. Esas son las cosas. Hay gente que quiere ver milagros, pero no hace su parte. Hay gente urgida, por un milagro de Dios, pero ven a las aves. Sí, ojalá que el pastor ore por mí, porque para que las aves se vayan. Tenlo por seguro que vamos a orar por ti, sí. Pero cuando te encuentres en medio de ese pacto, de esa promesa que tú estás buscando y que Dios te ha dado, saca tu carácter, tu fuerza de parte de Dios y espanta a esos buitres. Espántalos. No te des el lujo de perder. No te des el lujo de perder. Porque el único que no va a entrar al cielo son los losers, que traducido es perdedores. Porque alguien no habla inglés, ¿eh? Solamente son los perdedores. Ellos no van a entrar al reino de los cielos. No dice la palabra que aquel que tomando el arado ve hacia atrás no es digno, no es apto para entrar al reino de los cielos? ¿Sabe por qué está hablando con eso? Porque cuando uno ara la tierra, uno tiene que estar fijo en el camino para ir haciendo una línea derecha. Esa es diligencia. Pero si yo voy así, de repente voy a ir para otro lado. No, Dios representa y dice, me tienes, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, me tienes, Dios quiere que nosotros podamos, me tienes, ser parte, me tienes, de esa vida de promesas.
Pero todos queremos promesas que de repente caigan del cielo. Como decía mi hermano, la mamá de mi hermano Kerwin el día de ayer, tuvimos el placer de conocerla. Dice que ellos estaban preparando para una carne asada. De repente unos halcones con sopilotes, que eran cuervos, peleándose una rata allá en el aire. Se la pasa un halcón para el otro y el otro para el otro. Y de repente ellos estaban así, y de repente la rata cayó, ¡pa! Y dijo el hermano, cayó la carne. A veces queremos que esas cosas pasen, que Dios diga, ay, ¿por dónde vendrá la bendición? A ver, ay, Señor, tú sabes. No, la bendición se hace esforzándose. La bendición se produce, ¿me entiendes? Y voy a decir esto que muchos no lo toman literal, pero la bendición se produce desgastándote por Cristo. Eso es. Ay, pastor, es que hoy me cuesta. No, si te cuesta, quiere decir que viene algo bueno. Porque no todo lo bueno viene en camino fácil. Todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. Y por eso tienes que esforzarte. Tienes que empezar, ¿me entiendes? Esos momentos. No te des el lujo de perder. Juan 10:10 declara esto. Dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero Dios dice, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Hay tantas promesas que te hacen a ti y a mí ser responsables para una bendición. Hay gente que se escondió en una recámara. Y sé que a lo mejor alguien va a escuchar en esta transmisión. Pero hay gente que se ha escondido en una recámara teniendo miedos y no querer salir de ese lugar. Es tiempo, ¿me entiendes?, que esa gente empiece a actuar como Dios, ¿me entiendes?, quiere que actúe. Dios ha dado, ¿me tienes?, autoridad. Dios ha dado, ¿me tienes?, poder para hacerlo. Y necesitan, ¿me tienes?, hablar a esos momentos de sus vidas. Cristo quiere llenarnos de bendiciones. ¿Sí? Cristo quiere llenarnos de tantas promesas. Lo que pasa con el creyente en estos tiempos es que como no ve nada, le cuesta creer. Le cuesta creer. ¿Y sabes por qué? Porque nunca han encontrado en la Biblia donde dice que no es por vista, sino es por fe. Cuando encuentren ese versículo y lo lean por sí mismos, se dan a dar cuenta que no es por lo que yo quiero ver, sino es por lo que yo quiero creer. Entonces serán y se van a adueñar de tantas promesas. Tú no necesitas ver nada de Dios para estar convencido. Solo necesitas creerlo. Imagina que de repente estuviera ahí Abraham y Dios, y de repente ¡pum!, aparecen los animales. Y Abraham, wow. Y ¡pum!, otra vez. Eso hubiera sido fácil. Pero ¿quién mató a los animales? ¿Dios o Abraham? Abraham. Fue él quien le creyó a Dios. Sí, como dije al principio, cuando tú le crees, tú haces. Pero cuando tú no le crees, tú te quedas estancado. Y esa es señal que no le estás creyendo a Dios. Cuando tú le crees, accionas, caminas. ¿Sí? Quiero dejarte con esto y que ya lo sabes. Defiende tu ofrenda, defiende tu promesa, defiende, ¿me tienes?, ese pacto. Para gente que hoy está quizás en algún lugar, que dejó de congregarse, que la pandemia lo llevó a un lugar y dices, aquí me quedo con mi familia, con mis hijos, ya no puedo más. No dejes de reunirte como lo haces hoy. No te des el lujo de estar volteando hacia atrás. No lo hagas. No lo hagas. Una de las cosas que tenemos que vencer cada cristiano son nuestros propios temores, inseguridades. Sí, porque no has avanzado, no es porque el diablo te detenga, es que a lo mejor todavía tienes temores, tienes inseguridades, y no tiene nada que ver con el diablo. No nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Eso es lo que me dice la palabra. Y todos hemos tenido temor en algún momento, claro que sí. Otra cosa que quiero dejarte saber hoy para terminar es: pelea con celo.
Defiende lo que es tuyo con celo. Me encanta porque aún Jesús lo hizo. David dijo: el celo por tu casa me consume. Jesús, cuando ve a los vendedores, tira las mesas, le dice: no, esta casa, casa de oración será llamada, no le da los ladrones. Tiene que haber un celo. Tienes que haber un celo por tu salvación. Tienes que levantarte por un celo por tu llamado, por la unción que Dios ha puesto sobre ti. Tienes que ser celoso. Tienes que ser celoso. El que no es celoso no defiende lo que tiene que defender. Yo no sé si es celoso de esos hombres, mujeres celosas, pero si usted a su marido, a su esposo o a alguien me tiene platicando de una manera equivocada, se va a poner celoso, furioso. Usted defiende lo que es suyo. ¿Sí? Yo le digo a mi esposa: yo no soy celoso, pero si te pasa un muchacho de 20 años y te cierra el ojo, entonces sí, tengo que defender lo que es mío. ¿Sí? Tengo que defender lo que es mío. ¿Sí tiene sentido esto? Tengo que ser celoso. Tengo que guardar lo que Dios me da. Pero hay gente que no es celosa porque nunca han llegado a palpar lo que Dios les ha dado. Cuando tú pruebes la miel, te va a gustar. Cuando pruebes las cosas de Dios, te van a gustar y vas a ser celoso de que nadie quite, ¿me entiendes?, lo que es tuyo. Mantente firme. Mantente firme. Mantente firme, iglesia. Porque la firmeza en nuestra vida mostrará carácter de Dios en nosotros. El que no es firme titubea, y eso es sinónimo de no tener carácter. Pero el que es firme tiene carácter de Dios. Tú dices: no, yo voy a defender lo que es mío, y te paras. Eres firme en lo que hablas, eres firme en lo que crees. Pero si tú titubeas, hoy tú puedes decir amén, pero mañana no sabes lo que te va a venir, y vas a tener que estar firme. Vas a tener que estar firme, porque eso entonces va a traer recompensa después de tu proceso. Todo el que se mantiene firme, iglesia, en tu proceso va a alcanzar, ¿me entiendes?, grandes victorias. No te des el lujo de perder. Póngase de pie, por favor.